Okay. Hello, everyone. Welcome to another episode of our virtual dialogues with the youth jury of the 23rd Vancouver Latin American Film Festival edition. First, we'd like to acknowledge that this festival takes place on the traditional, ancestral, and unceded territories of the Quos Salish peoples, including the homelands of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh First Nations. We pay our respect to past, present, and future generations of these beautiful lands where we get to share our stories. The new director's virtual dialogues are presented by Peliplat, the online community for film and TV lovers. You can find the full BLAF 2025 program in the catalog and rate and review your favorite films. My name is Ana Tonso. I'm the youth jury coordinator. I'm here with the Argentinian director, Laura Basombrio, the director of Souls, and the youth jury, a cohort of 20 local youth that get to watch, discuss each film with the directors behind the project, and finally award the Youth Choice Award for the best new directors in this category. The film we're going to discuss today revolves around the topics of memory, grief, spirituality, violence, and the blurred boundaries between dreams and reality. So, hello, Laura. Welcome for being here with us today. Thank you for sending in your film. Thank you for being part of our 23rd edition program. We're very excited to be able to showcase your work. Gracias, Laura. Buenos días. Estamos muy contentos de tener tu proyecto en la programación de la edición número 23 de este gran festival. Queríamos comenzar un poquito con vos, contarnos un poco sobre tu film. Tell us a little bit about your film and your project and cómo todo se terminó ensamblando para vos. Bueno, buenos días y buenas tardes, voy a decir, acá en Argentina ya es la tarde. Yo estoy acá en Salta, donde nací, donde vivo, en el norte de Argentina, y filmé Las Almas muy cerca de acá, sobre la cordillera de los Andes. Y quiero decir que la película nace de un encuentro azaroso, podríamos decir, porque yo había ido a Tolar Grande, que es donde filmé la película, un pueblo que está a 3.500 metros sobre la cordillera de los Andes, muy cerca de la frontera con Chile. Yo ahí había ido en realidad con otro plan, quería hacer un corto de ficción que tenía como contexto el Día de las Almas. Yo sabía que en Tolar Grande se festejaba este ritual de culto hacia los seres queridos fallecidos, con mucha potencia, sabía que era un ritual muy grande y había ido ahí para investigar sobre el ritual y porque estaba escribiendo una ficción. Y cuando llegué a Tolar Grande, conocí de casualidad a Estela Quispe, que terminó siendo protagonista del documental. No sé si por casualidad, yo creo que me gusta pensar que yo hice la mitad del camino hasta Tolar y ella hizo la mitad del camino hasta mí, un poco a contarme su historia. Porque esto es muy curioso. En Tolar Grande, en el invierno, cuando yo fui, quedan muy pocos habitantes. Es un pueblo que ya de por sí es muy pequeño, son más o menos unas 150 personas, pero el invierno es tan crudo que la gente baja hacia el valle más cálido a pasar el invierno. Entonces, cuando yo fui en invierno, había muy poquita gente, unas 80 personas, entonces tuve la posibilidad de visitar a muchas de ellas casa por casa y entrevistarlos para preguntarles sobre el ritual de las almas. Y fue muy curioso que entrevisté casi a todas las familias menos Estela. Y al día siguiente yo salía en un scouting que estaba haciendo por el desierto y Estela me preguntó si podía venir conmigo. Así que le dije que sí y en la camioneta yo viajaba en el asiento de adelante y viajaba filmando, estaba filmando el desierto y ella atrás mío empezó a hablarme y empezó a contarme historias y yo tenía delante de mi mirada este gran desierto y en los oídos su voz, que de entrada me pareció no solamente sumamente musical, ella tiene como una forma de hablar que me parece muy musical porque tiene un gran rango dinámico, tiene una forma de hablar que por momentos pareciera que habla para adentro, ¿no? Como que se traga las palabras, pero también estalla en una carcajada, entonces tiene como todo ese rango. También me pareció que tenía una forma de hablar muy visual. De hecho, me han preguntado por ahí cuando traducimos la película a otros idiomas, me preguntan si está escrita, si es un poema, si es así, si yo la hice leer. Ella tiene una manera de hablar que es muy poética y muy visual, tiene una manera de ver el mundo y de pensar que no es antropocéntrica, no está centrada en la gente, sino que son muy importantes las montañas, son muy importantes los animales.
pero sobre todo me impresionó muchísimo su forma de plantarse en la vida. Entonces, bueno, yo quedé muy conmovida de ese encuentro, que fue muy casual, de compartir una tarde, de compartir un viaje, y le pregunté si la podía entrevistar. Entonces me dijo que sí, y al día siguiente la visité en el centro de salud, donde ella trabaja. Y claro, cuando le pregunto lo que le preguntaba a toda la gente en el pueblo, le pregunto cómo recordás a tus muertos, estás recordando a alguien, y ahí ella se conmueve mucho porque ella tenía lo que se llama alma nueva, que es cuando se te acaba de morir un ser querido muy cercano, se le dice alma nueva y ella acababa de perder a la madre. Y me cuenta, y ahí me doy cuenta cuando ella me hablaba sobre la madre que la soñaba todos los días y con los sueños la madre le daba mensajes. Entonces ahí, claro, para mí fue muy impresionante eso, muy hermoso pensar que la muerte de su madre no había cortado el vínculo y que la madre seguía de alguna manera influyendo en su vida diaria, porque ella me decía que la madre en sueños le daba mensajes y que ella los mensajes los acataba. Por ejemplo, la madre le decía, tenés que llamar a tu hermana porque algo pasó, y Estela llamaba a la hermana y la hermana de verdad necesitaba la ayuda. Bueno, entonces me gustó mucho ver ese vínculo que tenía con la madre y me pareció, ahí nació la película, como que dije, wow, qué hermoso sería filmar esos sueños, cómo sería filmar los sueños que tiene esta mujer con su madre muerta. Y me pasó que en lo personal me sentí como muy identificada porque a mí me pasó con dos personas muy queridas de mi vida que las soñé la noche antes de que murieran. Una fue una amiga mía a los 16 años, que fue una tragedia espantosa, una muerte muy inesperada, y yo antes de enterarme de su muerte soñé con ella, como que se despidió conmigo. Y otra fue hace no tanto, en la pandemia, de un tío muy querido, que lo mismo. Soñé la muerte, la misma muerte, la misma noche que él murió, lo soñé y también se despidió de mí. Entonces, para mí hay algo en los sueños, hay como una conexión que no sé cómo explicarla, pero tenía como ganas de convertirla en una película. Así que bueno, así nace la película Las Almas, a partir de ese deseo de filmar estos sueños. Y claro, yo viajé muchos años a conversar con ella. La película nace sobre todo de charlas que tuvimos entre nosotras. Por eso decido, bueno, ya obviamente ya todos la vieron, ¿verdad? Sí, claro. Por eso yo decido al final, como entrar en la película. Ella me dice, bueno, Laura, ya no puedes preguntarme mis sueños, porque yo quería como revelar que habían sido diálogos entre nosotras, diálogos que tomaron 5 años. Y en esos 5 años de diálogos, claro, me di cuenta que un poco esta idea que yo tenía de filmar esos sueños con la madre fue como quedando como la semilla inicial, y yo me di cuenta que ella tenía necesidad de hablar de otras cosas. Entonces por eso la película finalmente toma otras derivas y también se abre hacia otras presencias. Por ejemplo, la figura del padre, que si bien es una persona que está viva y que vive en un pueblo al lado de ella, yo me daba cuenta que funcionaba en su psiquis como una especie de fantasma. Entonces, que como que la aprisionaba. Entonces, por eso siempre pensé, bueno, las almas somos todos, los vivos y los muertos, y es la convivencia en realidad. Así que bueno, así fue surgiendo la película. Gracias, Laura. I'm gonna translate what Laura said. Good morning and good afternoon in Argentina, in Salta. It's already the afternoon. It's where I was born and where I live. I filmed Souls, the film, close to the Andes, and it was a very random encounter. The town where I filmed it is Tola Grande, and it's a town that's 3,500 meters over the Andes, very close to the border with Chile. And it was a random encounter because I originally went there to shot fiction short film, and I wanted to learn more about All Souls Day. I knew how big it was in that town, and I wanted to do some research. However, then I found my protagonist
And I started finding the story in this Intola Grande, where I met the protagonist. And where I first went there, it was winter. There's only a few inhabitants of the town, 150 people. However, when it's winter, most of them go down to the warmest valley. So there were only 80 people when I was there, and I had the opportunity to go door by door and interview the inhabitants about the All Souls Day ritual. However, I didn't interview Estela, who's the protagonist. And one day I went scouting and Estela wanted to come with me. So we were on the car. I was filming the desert in the front seat and she was behind me telling me stories to my ear. So in front of me, I had this beautiful desert, and in my ear, Estela's voice, which I believe is very musical, but also has a huge range because she can speak to inwards and at the same time then burst in laughter. So I really enjoy this about Estela and her way of seeing the world, which is not anthropocentric, as humans are not the most important in her vision and cosmology, but mountains and animals are very important as well. And I was very impressed by the way she stood she stood in life. Um, I went to visit her in the health center where she works and ask her about how she remembers her death, and she actually had a new soul, un alma nueva, which means that a dear one, a close one to you, just recently passed away. And she had recently lost her mother. So she would dream about her every night, and her mom would give her messages through the dreams. I was I like that the mom's death did not mean that the relationship was over, because through dreams, her mom would keep giving her messages and tasks. For example, call your sister, and she would call her, and her sister actually needed help. So it was there where the film was born, Souls, out of the desire of wanting to film and show those dreams. And I was also personally identified because two very close friends of mine died before. I dreamt of them right before they died. One of them was a good friend who suffered a tragic death when she was 16, and I actually dreamt of her the night before. Same thing happened with my uncle during the pandemic. And for me, there's something special in dreams, a connection. And I wanted to translate this into a film. And the film, it was born out of conversations with Estela, and it took 5 years. And and during these 5 years, we realized that she had more to tell than just her relationship with her mom. She also had the necessity to speak about other presences, like that of her dad, who actually still alive, living far away, but functioning in her psyche like a sort of ghost. Um, and this is the reality. Souls, there's living and there's the dead, but souls, everybody is the souls, and we have to live together, and that's where the film was born. Gracias Thank por you. traducir. No me di cuenta que tenía que hacer silencio y darle un espacio, perdón. No, creo que estuvimos bien, pero para las siguientes puede ser un poco más corto. Más corto, sí. Dale. Gracias. Thank you, Dani, for that amazing translation. Gracias, Laura. Amo estos proyectos que nacen también un poco del destino y lo que te ubica, y lo que hablábamos el otro día con Dani también, de la suerte del cineasta de cruzarse con estas historias maravillosas. The luck of the filmmaker to come across all these amazing stories in a very
in a very mystical way. Quería comenzar con la pregunta de un jurado que hoy no pudo venir, que quería preguntarte algo de, utilizas mucho los recursos de espacios contemplativos, del silencio, del paisaje, y combinándolo un poco también con lo que estabas diciendo de que ella te hablaba y vos veías el landscape, veías el paisaje, todo, y combinándolo con otra pregunta que un jurado joven tenía, que no vino, respecto a que qué rol juega el paisaje en tu film, como un poco de eso, si nos podrías contar. I was asking Laura the questions combined of two youth jury that couldn't be here today about the choice of choosing resources like contemplating spaces or silence or narration, and what role does the landscape have in your film? Bueno, realmente el desierto juega un rol, yo diría, primordial en la vida de la gente en Tola Grande, y mi interés era como que un poco se pudiera entender la relación que hay entre esa inmensidad en la que viven. Para contarles un poquito la historia del lugar, el pueblo de Tolar Grande existe simplemente porque era una estación del tren que llevaba carga minera a Chile, pero es un lugar donde no se puede cultivar alimento. Entonces, la gente que quedó viviendo ahí vienen a ser como sobrevivientes de un proceso económico que terminó en los años 40, y a mí me sorprende mucho el apego a ese desierto que ni siquiera les puede dar de comer. Hoy en día, año 2025, la gente trae su comida de un pueblo que se llama San Antonio de los Cobres, que queda a 6 horas de distancia en camioneta. Por eso esa inmensidad, esa dificultad de la vida y esas distancias que tienen que recorrer para vivir, quise mostrarlas en la película, y por eso esta cuestión de los traslados en camioneta, porque Estela verdaderamente se traslada 6 horas por día hasta el pueblo más cercano a comprar los alimentos que vende en su mercado. Voy a cortar ahí y ahora sigo. Okay, the desert plays a main role in people's lives in Tola Grande. I wanted that relationship between the vastness of the place where they live to be seen on screen. To tell you a little bit about the place, Tola Grande exists because it was a place to bring mining to Chile, where transportation of the mining products would be taken to Chile, but no food can be grown in that territory. So the people that live there have been living there as a result of a project that started in the 1940s, and that is unbelievable that still exists. To this day, people have to bring food from a 6-hour drive away from Tola Grande. That's the closest town. So that's why I wanted to show all these car rides, like Estela, who has to drive 6 hours, 6-hour drives every time she has to go and sell food. Em, y otra cuestión es la vastedad del lugar y la soledad que puede sentir esa gente ahí, y sobre todo la soledad que fui descubriendo en Estela a medida que ella me fue contando su historia. Y por ejemplo, algo que me impresionó mucho es que hay como una relación muy... sí, voy a decirlo como rota con los vecinos. No, no hay una idea de comunidad y de nos ayudamos con los vecinos, sino que ella es una mujer más bien solitaria, y entonces por eso la vemos a ella sola en el desierto, y también hay una soledad incluso en su compañía con su marido, y por eso en la camioneta en la cual hacen estos viajes de 6 horas a trabajar, trabajando, a buscar alimentos, tampoco hay un diálogo ahí. Entonces una soledad aún más grande. And something else is the vastness of the place and the solitude that the people that live there feel or may feel living there. I found that solitude in Estela as she told me her story, and I was very surprised about this broken relationship that she has with her neighbors. It's really not about
neighbors helping each other out. Is really about everyone kind of living on their own in the desert, alone in the neighborhood, and alone even in her marriage, which we see when they do these long, long drives and they don't even speak to each other. Y sobre todas las cosas, lo que les conté antes de su mirada, en la cual la naturaleza es tan importante para ella, que una de las cosas que me contó cuando ella me cuenta que había perdido su alma y que estaba intentando recuperarla, era que las montañas se la querían comer, que ella sentía que si no recuperaba su alma y no recuperaba su fuerza y su salud, las montañas se la podían comer. Y por eso esa elección de abrir la película en esta cueva, con toda esta montaña rodeándola y aprisionándola, que es una montaña que no es casual, la elegimos porque era un lugar que ella me contaba que iba ahí con su madre de visita. Pero bueno, esa elección de abrir un poco esta manera de pensar, que es, bueno, esto que me rodea, la montaña, es la misma que me da la vida, pero que también podría darme la muerte. Entonces, hay algo que yo quería mostrar de la asfixia, de la soledad. También hay algo del polvo, ¿no? O sea, pueden ser como, uno lo puede ver de afuera como paisajes preciosos, pero también que pueden ser, que pueden generar mucha asfixia. And above all, what I mentioned about the way that she looks at life and her gaze and how nature is so important to her. Early on, she told me that she had lost her soul and she was trying to gain it back, but she was worried that the mountains were going to eat her soul. So that's why this mountain appears, opening up this way of thinking of the mountain that brings me life but can also kill me. I wanted to show that asphyxiated feeling, that solitude, the dust in the streets. Um, Ok. Gracias, Laura. Thank you, Allen, for the translation. Valentina, no llegué a presentarte la Laura. Valentina es la managing director del festival y hoy también nos está aquí asistiendo con sus increíbles traducciones. Okay. Now we're going to begin with the questions from our youth jury. Vamos a comenzar con las preguntas del jurado joven. Empezamos con Dana. Hola Laura, ¿me escuchan todos bien? Ok, ok, bueno, creo que le subieron a la música cuando vieron que estaba en llamado. Voy a hacer la pregunta primero en español y luego la digo en inglés. Quería decirte que me gustó muchísimo tu trabajo. El otro día estábamos hablando justamente de qué pensábamos que constituía el cine latinoamericano. Me parece que gran parte de eso es mostrar la riqueza de nuestras tierras y esos lugares a los que quizás no todos les sería tan fácil acceder y mostrar un retrato tan auténtico del lugar y de su gente. Y me parece que tú mostraste esto de una manera maravillosa en el filme. Y algo que me pareció también cautivador fue escuchar la voz de esta mujer tan presente todo el tiempo. Y una voz que suena además como si nos estuviera susurrando al oído, como si nos estuviera contando algo muy, muy secreto y a la vez muy, muy íntimo como parte de su vida. Y yo quería preguntarte cómo se realizaron estas grabaciones, cómo lograste que su voz no suene como una voz en off cinematográfica, sino realmente como estar en conversación con ella. Y si notaste además que hubo alguna especie de disrupción cuando entró el micrófono a la conversación, cuando ya no estabas nada más hablando uno a uno, sino que hubo también una intención de grabar. So I'm gonna say that in English. Okay. I was saying that I found your work really wonderful. When we discuss what Latin American cinema really is, I think it's very based on the land, the richness of it, and how we portray zones and areas that wouldn't be easily accessible for others to go to. So I think your film does this wonderfully, and I also really appreciated the intimacy of this voiceover that we hear throughout the entire film. I really appreciated how it doesn't sound like a cinematic intention or how something, or it doesn't sound like something purely acted. It sounds very intimate and it sounds like being in conversation with this woman. So I wanted to ask you how you got such intimate recordings and also if this changed once you inserted the microphone into the conversation when you were talking to her. Bueno, algo precioso que tiene Estela para mí es que no hay una modificación si aparece un micrófono o una cámara. Ella es como es, de la manera que es, y mucho de su forma de ser es decir las cosas que piensa
y no guardar nada bajo la alfombra. Ella lo dice así. Si yo les contara cómo grabamos esas conversaciones, claro, las grabamos donde podíamos, a veces en el lavadero de su casa. Ella tiene 5 hijos, entonces estaban los hijos atendiendo gente, autos entrando y saliendo. Nunca tuve la posibilidad de un estudio de grabación y tampoco lo quise, porque yo podría haberle propuesto, mira, Estela, venite a Salta Capital, que es la ciudad donde yo vivo, vamos a un estudio, hacemos una grabación impecable, pero yo nunca quise eso. Entonces hay algo que me parece muy bonito, que hay una cotidianeidad. Yo nunca le pedí que saliera de su casa para que conversemos. Y yo creo que esa intimidad se dio porque estuve, o sea, porque el proceso de grabación y estas conversaciones se mantuvieron a lo largo de 5 años. Entonces, finalmente la voz en off que construye la película es un trabajo de pulido y de montaje, pero de conversación, de horas y de horas y de horas de conversaciones, que me gusta pensar que son conversaciones entre mujeres de 2 generaciones un poquito distintas, porque Estela me lleva a mí 10 años y porque, bueno, ella tiene una historia de vida distinta, ella tiene hijos, yo no tengo hijos, ella vive en el campo, en el desierto, yo vivo en la ciudad. Entonces era como para mí conversaciones muy ricas, y por eso, como eran conversaciones, por eso, como dije antes, me gustó esto de que ella me nombre al final, porque si no pareciera que ella grababa una voz limpia, pero no, nos reíamos, conversábamos. em, y después hay un trabajo de diseño de sonido, de pulido de la voz, pero yo quería que fuera lo más natural posible. Jamás la hice leer nada, jamás la hice repetir una frase, jamás repitió nada, incluso en escenas filmadas. Por ejemplo, la escena donde ella canta a su madre muerta, que en esa canción que tiene a sus hijos dormidos en su regazo, y que en esa canción se le quiebra la voz porque se emociona. Esa fue una toma única, yo no es que la hice repetir, y además ella no cantaría esa canción fuera del año donde murió su madre y donde la madre era alma nueva. No, no es que podía yo lograrlo fuera de esa única vez. Corto ahí, ahora sigo. Something great, beautiful about Estela is that there's no change in her when a microphone or a camera appears. She is the way she is, and she says what she thinks. And if I told you about how we recorded the conversations, we actually did all of the conversations in Estela's house. And since she has her kids there were people coming in and out, cars, but we never wanted to do it in a recording studio. I live in the city. I could have said, come to the recording studio, but that's not something that I was interested in. There's um there's a day-to-dayness and in the conversations because I never asked her to leave her house. And the process was 5 years, 5 years of the process of having these conversations and building that trust. So of course there's editing and there's some refining, but it's hours and hours of conversations between two women from two generations. Estela is 10 years older than I am. She has kids. I don't. She lives in the desert and I live in the city. But I really appreciated how in this conversation, in the film, she names me in the end because it shows how these were conversations between her and I. I wanted it to be the most natural, and I never asked her to repeat anything or to say anything that again, even in film, in scenes that we were filming, for example, in the scene where she's singing to her dead mother when she was a new soul, her voice breaks, and this is because of the emotions. And this is also a song that she would not sing outside of that context, like not on Another Year where her mom was not a new soul. So, and Y algo más que me parece importante contarles es que cuando empezamos a hacer esta película, yo desde un principio supe muy claramente que iba a ser un retrato muy íntimo. Yo quería filmar sueños que ella tenía con su madre,
Entonces ya había una decisión de producción que acompañaba esa intimidad. Entonces, algo para contarles es que el mayor rodaje, cuando fuimos con toda la carne al asador, se dice en Argentina, cuando fuimos con todos los recursos, éramos 4 personas. Era el productor, el que hizo cámara, el sonidista y yo. Y la mayoría de los viajes fuimos solamente 2 personas, el sonidista y yo que también hacía cámara. Y muchos viajes fui sola. Entonces, muchas de las conversaciones realmente yo fui sola con un grabador y, por ejemplo, algo que no voy a olvidar nunca, en la película está hacia el final de la película, que es cuando ella cuenta que recupera su alma y que se sana y que ella flotaba como un papel, que ella realmente lo dice así, que es la escena del fuego final. Cuando ella me cuenta eso, estábamos en su lavadero, acabamos de desconectar una heladera grande que ella tiene con bebidas que vende en el mercado, y me cuenta eso y a mí se me caían las lágrimas. La escena era esa, ella y yo en una cama, en un lavadero, grabando a las 12 del mediodía, con sus hijos jugando en el jardín, en el campo. Entonces, bueno, es eso, como entender que una película íntima requería también una manera de filmar muy íntima. Muchas gracias, Laura. And something else that's important to mention is that when we started filming, I knew that this was gonna be, when we started thinking about the film, I knew that this would be a very intimate portrait because I wanted to film dreams. So there was already a production decision that would go hand in hand with that intimacy that we were seeking. Um, the production team, when it was everybody, all the meat to the grill, as we say in Argentina. It was the producer, the camera, the cinematographer, the sound recorder, the sound sonidista, Anita, Valen, tal vez, sound technician. sound technician, and myself. Um, However, lots of times, just the sound technician and myself went there. The sound, he also did the camera, but a lot of times I went by myself with a recorder. And there's many scenes that I remember, especially when she's telling me towards the end, where she finally gets her soul back and she's able to heal and she feels like she's flowing and floating like paper. It's the scene with the fire. I also remember us being in the car washer and her disconnecting a fridge and this filling me with emotion because we were recording in her place in her day to day at noon, children playing, so it's very intimate. And for the film, for an intimate film, you must have also an intimate shooting and recording process, production process. Thank you, Laura. Thank you, Danny. Up next, we have Rame. Do you want to make your question and I'll translate it for you if you want? Okay, thank you very much. First of all, thank you very much for this very stunning film. I truly enjoyed watching it, and I was really interested in the form. And now hearing you talk about it, I saw that the form was reflective of the way the encounter with Estella when she was talking in the back of the car and you were driving. That form is replicated throughout the film, and I wondered what functional or like active decisions did you have to make in the filmmaking process to reflect that feeling? For example, were the interviews were they also filmed, or was it just sound recordings that you added into the footage? When was the footage decided? Was it after you have heard all of those interviews? And I'm really asking about the actual functional decisions you had to make to give us this dreamy world that was absolutely so stunning and so beautiful to watch. And thank you very much. Yes. Ok, voy a hacer lo mejor para traducir la pregunta de Rami. Bueno, te agradece porque es un film muy hermoso, que lo disfrutó ver mucho y que estaba muy interesado en la forma
en que cómo, por ejemplo, el momento en el que Estela está hablando, en el que están hablando en el auto, cómo ese tipo de encuentro se refleja y se replica en el film de distintas formas, esta cuestión del relato. Entonces él quería saber qué decisiones tuviste que hacer en cuanto a edición y en cuanto a la técnica y todo, para que eso se vea reflejado, ese tipo de encuentro se vea reflejado en el resto del film. Y más que nada, ¿cuáles fueron las decisiones para tener esta imagen también como medio como de ensueño, como medio dreamy, que lo transforma en un relato tan hermoso? Bueno, hay algo en la forma de hablar de ella que es una forma muy visual. No sé si lo sintieron así, pero fue lo primero que me pareció de su forma de hablar. Por ejemplo, vieron que en una parte ella dice, el día se volvió noche, o sea, su manera de hablar es muy visual. Y hay algo en Tolar Grande que es muy precioso, que es la cualidad de la luz, cómo cambia y cómo cambian las estaciones. Esas montañas tienen minerales, entonces, por ejemplo, a la caída del sol se vuelven doradas, verdes, rojas, amarillas. Hay desiertos blancos, hay desiertos negros, hay desiertos rojos, hay montañas cónicas, o sea, realmente hay tantos colores y formas y cualidades de la luz que yo sabía o tenía la intuición de que iba a ser una película sobre todo nocturna, porque yo estaba intentando contar esos sueños que transcurren de noche y me imaginaba las almas viniendo de noche. Entonces, por eso intenté filmar, cuando filmaba el espacio, quería realmente poder captar estos distintos colores de la luz y filmaba a las 4 de la mañana, filmaba a las 5 de la mañana, filmaba a la tarde y la luz cambiaba muchísimo. Y sabía que la luz del mediodía, esa luz dura, fuerte, asfixiante, que te rompe la piel, era la luz que quería contar, para mostrar, para contar el mundo del trabajo. Que si bien no me meto de lleno con la minería, está como sugerido el mundo de los hombres, de las máquinas, de la minería, la luz que te quema la piel, que te cega los ojos también. Corto ahí y ahora sigo un poquito. There's something about her way of speaking that is very visual. I'm not sure you felt it that way, but it's the first thing I saw when I started talking to her. There's also something very important and special that happens in Tola Grande, and it's that light has this very beautiful quality. So the mountains turn golden, reds, white, blues. There's cone-like mountains. There's so many shapes of lights that I knew that this film would be mostly try to capture those things. So even though it was filmed during the night and in this sort of like dreamlike, I wanted to capture these different colors of light. So I would film at 4 or 5 in the morning. And I realized that the sun at around noon was the heaviest one and the one that would burn you. So I wanted to use that light to suggest that world of men, of mining, of heavy work. And even though we don't go into the film so heavy into that world, it is suggested through that light. Y con respecto a las escenas que me preguntaste, cómo fueron las puestas en escena, cómo fui pensando, pasaron muchas cosas porque hay muchas de las escenas que las filmé de una manera documental. Yo quería también contar este contexto del Día de las Almas, entonces mucha gente muy amable me invitaba a filmar a sus casas, me invitaban a filmar sus altares de sus muertos. Entonces por eso hay muchas escenas documentales o la gente compartiendo alimentos, esos alimentos los comparten porque cuando preparan las mesas de los muertos, preparan las comidas preferidas de los muertos. Entonces, ese 2 de noviembre terminan todas las familias con unas mesas gigantes llenas de comida, entonces se van invitando casa por casa para compartir esos alimentos y esas bebidas y así terminan ese día. Em, y hay muchas escenas, por ejemplo, esto es muy interesante que lo sepan. Mm, sorry, hello, Sí. Laura, se cortó el audio. audio. Un segundo, ¡Ay, no qué se escucha. raro! De repente se Hola, cortó. Ahí volviste. ¿volví? Bueno, les Sorry, contaba que les
Discúlpame, Laura, creo que por mi parte me quedé en la parte en la que decías que el 2 de noviembre la gente cocina la comida y luego invitan a los demás. Ahí sí. Claro, invitan a comer las comidas porque cada familia tiene una mesa llena de comida y entonces van de casa en casa comiendo toda esa comida y bebiendo los alimentos. Y con respecto a lo que me preguntaron de las escenas, cómo las fui pensando, me gustaba contarles esto, que la escena del fuego final, donde decidí unirla con este relato, que ella recupera su alma y puede sanar, esa la propuso Estela. Yo había pensado otra cosa. Ella me había contado que ella quemaba parte de los elementos del altar de los muertos, y cuando voy a buscarla para que hiciéramos esa escena me dice, no, yo ya lo hice, ya lo quemé. Y digo, pero Estela, habíamos quedado en que lo hacíamos juntas y yo lo filmaba. Ah, no te preocupes, me dice, ahora nos vamos a un lugar que yo te voy a mostrar que está lleno de leña y ahí voy a hacer un gran fuego porque tengo que quemar más cosas. Y lo gracioso es que íbamos en la camioneta por un lugar que para mí era desértico, yo no veía leña y yo decía, ¿cuánto faltará para llegar al lugar lleno de leña? Y era que la leña eran unos arbustos de este alto que se ve que ella los golpea con el pie, prenden enseguida un fuego enorme. Y por ejemplo, esa escena es algo que lo propuso ella, ni siquiera lo había pensado yo así. Y cuando la veo con ese fuego y con esa luna que estaba casi encima de su cabeza, de ahí me di cuenta que ese era el final de la película. Pero lo había propuesto ella, ni siquiera lo había pensado yo. Así que fue un poco de todo, ¿no? Muchas escenas que obviamente pensé y dije, bueno, me gustaría filmarte de esta manera, y muchas otras que hicimos de manera documental con el pueblo, que no sé si notaron que ahí tomamos una decisión con respecto a la cámara, que era tener un foco distinto, pero si quieren ahora hablamos de eso para que no se haga muy largo, y muchas escenas que propuso incluso Estela. Okay, in regards to the mise en scène and scene, and many things happened. I filmed many scenes in documentary like fashion. I wanted to record Day of the Dead, and a lot of people invited me over to their homes to film. There's this tradition in which on November 2nd, people cook the food of their loved ones and invite those in their community to come over and try it later. So people go from home to home eating the food of the loved ones that are no longer with us. And the scene, the in regards to what you were talking about, the scene of the final fire, which I decided to put together with a story about Estela healing her soul, was a decision made by Estela. At first, she had told me that at the end of the celebration of the Day of the Dead, she would burn some of the things in the altar, and we were supposed to film that. But when I arrived, she had already burned her altar and told me that it was no matter, since she had more things to burn. So we drove in the desert until we found these short little trees that she lit on fire. And when we were there with the fire and the moon and Estela standing there, I knew that was the end of the film. I had other ideas and other documentary things that I had filmed, other shots of the people in the town, and maybe there's something to say about that later on, but I will stop here for now. Okay. Up next, we have Cristina. Hola, mucho gusto, Laura. ¿Qué tal? Quiero decir que es una película muy bella, la verdad, muy conmovedora, yo diría. Y pues esa es la pregunta que me gustaría hacer con lo que acabas de contarnos, así todo lo que llevó a cabo. Em, Como es un tema sensible y pues conmovedor, ¿fue difícil hacerla de cierta, así como temas muy sensibles para ti o para Estela o no sé? What I asked to Laura if it was a difficult movie to do because it's a sensitive uh, subject for some people, and I wanted to know if it was difficult for her. So. Sí, claro, fue difícil porque siempre como cineasta, bueno, para mí es mi primer película, pero aún así me hice muchas preguntas de hasta dónde podía llegar, hasta dónde es ese retrato,
hasta dónde pedir, hasta dónde dejar que me ofrezca. Es muy difícil ese límite cuando estás filmando una persona que, bueno, no es autorreferencial, no es mi vida, tampoco es un familiar mío, tampoco es una amiga mía, sino que es una persona que simplemente conocí por azar y que decidí hacerle un retrato, ¿no? Pero es difícil eso porque, bueno, hay temas muy sensibles, pero creo que finalmente convertir el dolor en esto que finalmente fue una película que le puede llegar a otras personas y a otras personas traerles algo de paz o traerles alguna reflexión en su vida por conocer otra experiencia de otra mujer. Para mí realmente su forma de tratar los problemas en su vida es muy inspiradora. Y yo se lo dije siempre, de hecho en un momento le dije, Estela, para mí sos la persona más feminista que conocí en mi vida y ella me preguntó, ¿qué es el feminismo? Y claro, y ahí me di cuenta, claro, el feminismo es algo urbano de nuestras generaciones, o bueno, no tiene una larga tradición, pero algo sobre todo urbano. Entonces, yo, bueno, quería realmente traer este relato porque me parece que ella es una persona de mucha fuerza, de mucha luz y de como un conocimiento, como, una manera de pensar muy práctica para seguir adelante, que quizás hay gente en las ciudades que con años de terapia y con otras herramientas, que aún así no pueden quizás resolver ciertos problemas de la vida. Entonces me parecía como que su historia era realmente inspiradora para, para para hacerla retrato en una película. Y sí, me hice mil preguntas, bueno, hasta dónde sí, hasta dónde no, y ahí fue como, bueno, lo que queda fuera de la película es lo que Estela no diría en voz alta dentro de su familia o con sus vecinos. Y la verdad que todo lo que está dentro de la película, que hay temas muy sensibles, por ejemplo, cuando ella descubre la otra familia de su marido, no sé, en la misma escena está su manera de ver esa situación. Ella podría haberse sentido simplemente traicionada y haberse puesto en el lugar de mucho dolor o en el lugar de una víctima y ella en realidad dijo, bueno, hay otros hijos ahí que hay que ayudar, tenemos que ir y darles plata, si vos no tenés plata, yo le doy plata y además hay que presentarlos a nuestros hijos. Y ese tema fue tratado de esa manera en su casa. Los hijos supieron que tenían hermanos y fue un tema que se conversó en familia, y entonces, bueno, por eso, digamos, su manera de hablar sobre las cosas y no guardarse nada es lo que a mí me fue como habilitando dejarlo en la película cuando yo me hacía muchas preguntas y tenía como muchos más pudores que ella. All right. Yes, it was difficult because of course I would ask myself questions of how far I could get. It's hard to know the limit when you're filming someone who's not a member of your family or a friend. Estela was someone I met by random chance, and I decided to make a portrait of her. So of course there are sensitive topics and ultimately turning the pain into a film that can reach other people and perhaps bring peace or reflections to themselves is what made me do it. And her way of dealing with problems and life for me is a, a healing way of dealing with problems. I told her, "You are the most feminist person that I know," and she asked me, what is feminism?" Um, Feminism being something very urban. So I wanted to bring this portrait of this person because she has a lot of strength and light, and I thought that her way of moving forward
was very practical. Sometimes people in the city who have other resources like counseling cannot move on or move forward in the way that she demonstrated. So I thought her life was um, very inspiring, enough to make it a movie. And what was what stayed out of the film was things that Estela would not say out loud within her family or with her neighbors. But even in the scene where she discovers her husband's other family, you can see her way of being and how she responded to that situation, because she said, okay, there's other children here that also need someone who takes care of them and who need help. So she actually introduced those kids to her own kids. So all the siblings were in the know. And it is in her way of saying things and not keeping anything inside that allowed me also to leave those things in the film, because I was having more limitations than she did. Gracias. Gracias, Laura. Gracias, Dani. Thank you. Okay, so we are running a little short on time, and I did discuss with Sophie and Ximena, and they are making sort of related questions. So I want Sophie to do her question, and then Ximena add her question, and we can maybe englobe that in one answer. Laura, estoy diciendo que tenemos ya poco tiempo, pero me gustaría, estoy hablando con Sophie y Ximena, y ellas ambas van a hacer una pregunta que va un poco por el mismo lado. Entonces, Ujú. me gustaría que primero pregunta Sophie y Ximena le suma un poquito ahí a la pregunta también con su note para que podamos hacer todo. Entonces, Dale. Sophie, you wanna go? Yes. Ximena, si quieres, prende tu mic y como que we can bounce off each other, maybe that'll make it more efficient. ¿Sí? Ok. Ya, mi pregunta es sobre el sonido. Siento que es gran parte de esta obra y me sentí casi hipnotizada por el sonido del viento, la música, los pasos en la tierra, la radio que se escucha, el fuego, o sea, hay tantas capas y texturas y siento que Ujú. todo esto le da bastante vida al paisaje, a esas tomas bien estáticas. Ujú. Y quería saber más o menos un poco más sobre tu proceso con el sonido, o sea, capturar esto, cómo lo editaste, la música también, o sea, el score de la película. Em, Dime, Natinas. Y, que yo pensé muy similar a Sophie, fue igual del sonido. A mí me llamó mucho la atención específicamente una escena donde es de noche y hay como un charco. Para mí me pareció que se estaba como secando y luego crecía y como que el sonido se escuchaba como fragmentado, como roto, y quería preguntar también lo que dijo Sophie y también cómo se relaciona con el tiempo y cómo exploraste el tiempo para ti, para Estela, dentro de la película. Yes. Bueno, hay un gran trabajo ahí de una persona que fue muy importante en el equipo, que fue el sonidista. Como les conté, él estuvo en todo el proceso de la película, desde el primer viaje, y la película duró 6 años porque 5 de rodaje y 1 de post, y él estuvo en todo el proceso. Y siempre conversamos con él acerca de que la película tenía que ser como, queríamos crear como un viaje interior, un viaje, un paisaje, pero interior. Entonces hablábamos con él y él me decía que cuando le escuchaba a Estela hablar, sentía varias cosas y una de ellas era como que había un pulso de que algo iba a pasar, como una especie de suspenso de que algo iba a pasar, algo iba a detonar, y como una situación de alarma también. Y la idea era construir ese sentimiento con sonidos orgánicos del lugar. Así que realmente nos tomamos el tiempo, así como les dije que la cualidad de la luz cambiaba muchísimo y nos tomamos el tiempo realmente de filmar todos esos distintos matices de luz, lo mismo con el sonido, porque realmente el solo viento era completamente distinto de acuerdo al lugar donde estabas o la hora del día. Entonces el viento, el paso del tren, la maquinaria de la minería, no sé si sintieron en la música como esta sensación de alarma, de que algo va a pasar,
y para mí eso va en la película está construido más hacia el final, cuando ella cuenta que, bueno, la persona con la cual comparte una familia se entera que tiene otra familia, o cuando cuenta acerca del padre, que era una persona extremadamente violenta, que no sé si entendieron ese relato, em, porque es muy violento y yo no sabía cómo matizarlo, pero esta persona golpea tanto a su madre estando embarazada que le hace perder un bebé, o sea, aborta por los golpes, y a ella misma, Estela, estando embarazada de su hija mayor, que se llama Mónica, la quiso acuchillar. Entonces, como realmente esas son para nosotros las detonaciones de su relato, que parece como tan calmo y desde ese susurro, pero que tiene como tanto contenido tan violento. Entonces había algo algo en la construcción del sonido que iba por ese lado de construir ese viaje interior sonoro que va de la calma, pero también al suspenso y también a situaciones de alarma, y construido con los elementos del lugar. Y qué interesante que me preguntes por el tiempo en esa imagen que son los ojos de mar, se llaman ojos de mar, porque esa fue una escena y una imagen en la que me animé a jugar muchísimo y rompe un poco quiebra un poco digamos que la visual de las demás imágenes. Son fotos, son 5 horas de fotos de esos cielos que son tan presentes ahí porque no hay mucha luz, de hecho hay muchos observatorios astronómicos en ese lugar por ese motivo, y se ven, bueno, se ven satélites que pasan, y algo muy lindo que se ve y que quedó en la escena se nos ve a nosotros yendo a ver si la cámara estaba viva y tenía batería, porque con el frío se acaban muy rápido las baterías, entonces hay como figuras fantasmales que quedaron y que somos nosotros mismos. Y bueno, y agrego esto que dije, hablo de esto más tarde y no lo hablé, con esto de romper el discurso visual, digamos. Otra rotura es todo el capítulo de las almas, y ahí también voy a hablar del sonido, porque cuando pensamos en el capítulo de las almas, sabíamos o pensamos mucho cuál sería el punto de vista y cuál sería el punto de vista sonoro de un alma. ¿Cómo ven y cómo escuchan esas almas cuando vienen de visita? Porque el 2 de noviembre vienen de visita y la gente te dice, yo les dejo la puerta de la casa abierta y las veo entrar. No es que, bueno, recuerdo a mi ser querido, sino que mi ser querido realmente viene y come la carne al horno que le gustaba comer cuando estaba en este plano de la vida. Entonces, por eso esa cámara es flotante y tiene un foco muy corto, porque pensamos, bueno, un alma se tiene que acercar mucho para ver, y el punto sonoro lo mismo, como que no se escucha todo, sino que está como focalizado el sonido y también hay ecos. Así que esas fueron como distorsiones que pensamos para probar e inventar, obviamente, un punto de vista de un alma. Muchas gracias, Laura. Gracias. Gracias. Okay, so to translate, Laura said there's a lot of work from our sound technician who was part of the whole entire movie process in all of its 6 years, 5 of filming and then 1 of post-production. We always talked about how the film needed to create an internal journey. He said that he always felt when he was talking to Estela that something was about to happen, this kind of sense of emergency. And so it was important for the sound to be built with those ideas in mind. And just like with light and all the nuances that I was talking about, the wind was a whole thing on its own as well. Depending on the time of day, for example, or the part of the territory where you would be, the wind would make different noises. And that was added to the sounds of the towns, the machine, the mining. So there's always this sound of alarm constantly going off in the film. Like when we find out about the other family or the other violent stories. I'm not sure you understood that story, but there was the one of the partner that was so violent to his loved one that she had an abortion, and even the story of Stella being almost stabbed. So even though her voice was so calm telling these stories, it contained many multitudes, and we wanted to build that suspense and alarming situations through sound. So it's really important, and it's also really
important and special that you asked me about the time in that scene that you were mentioning, because it was a time that I decided to play a little bit with the filmmaking, and it breaks a little with the rest of the visual language of the film. But it was a very special thing to record for me. And something that you actually see in that scene that we left in the film is how, towards the end, the team is kind of going towards the camera to see if the images look good. So those ghostly images you see is us, it's our team. I also wanted to add a bit about breaking that visual discourse, which you see in the chapter of the souls. We thought about what a soul's point of view would be like when they come in November to visit their families, because as people will tell you, their loved ones are not just kind of appearing. They are there. They are coming to visit them. So that's why that camera is always so close, because we figured that souls would need to be closer in order to find these things out. And the same happened with sound. So these are all of the things that we imagine about what a soul's point of view would look like. Okay. Well, I think that's a wrap for today. Creo que ya terminamos con nuestro tiempo del día. Laura, muchísimas gracias por sumarte hoy a este diálogo. Muchísimas gracias por enviar tu película y contarnos más detrás del proceso, que realmente es fascinante y es el tipo de historias que cuando te escuchaba hablar, de pronto me agarraban como goosebumps, me agarraban piel de gallina, me agarraba de escuchar tu forma también de hablar sobre las almas. Me parece súper interesante y thank you so much for being here with us, Laura, No, for muchas gracias a sending your film. ustedes. Para mí una emoción total, no conozco Canadá, así que para mí una hermosura que por lo menos la película esté allá y poder conversar con ustedes y que conecten con una historia que es tan de acá y tan para contar en secreto y de repente estamos en esta conversación. Así que muchísimas gracias por el interés y el cariño a la película. Gracias, Laura. Gracias. Thank you to the youth jury for being here today. We've got 2 more dialogues to go. Stay tuned and watch all of them on our Be Left TV. Bye, everyone. Ciao, Muchas ciao. gracias. Chao, chao. Gracias, Bye, Laura. Chao, chao. gracias. Chao, Muchas Laura. gracias. 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 Bye, muchas Adiós. gracias. Adiós.